acá. Es algo muy increíble poder compartir el micrófono con Julia, a quien sigo desde hace muchos años en el internet. Y pues bueno, vamos a platicar de un libro que siento que a pesar de que se escribió o se publicaron algunos de estos textos a finales de los 70, desafortunadamente sigue siendo muy vigente, ¿no? Estamos presentando Por qué algunos hombres odian a las mujeres, de Vivian Gornick. Y primero nos vamos a presentar rápidamente, a ver, Julián, 3 datos curiosos. Hola. Pues qué chido que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo. También es un gusto para mí estar contigo, Paola, que también admiro muchísimo tu trabajo y comparto tu pasión por la papelería, o sea, fuertísimo, y por los stickers y claro, también por la literatura. Una presentación rapidísima, pues vengo de estudios culturales en la licenciatura y ahorita estoy terminando la maestría en estudios de género y me estoy enfocando sobre todo en temas digitales, de internet. Estoy investigando los usos feministas del internet y bueno, mi otro tema de amor desde hace muchos años es el amor romántico desde una perspectiva feminista. Y hago clubs de lectura con Marien aquí presente, hago creación de contenido en internet desde hace 4 años y también círculos de mujeres y en una semana también debuto como escritora aquí en Sexto Piso, así que muchas gracias también por la oportunidad, que el libro ya lo podrán conseguir la siguiente semana en todas las librerías. Es una antología de textos sobre amor. Bueno, yo soy Paola, yo estudié literatura. Me dedico a hacer clubes de lectura y también soy escritora de un libro que se llama El mar está lleno de medusas. Me interesa mucho justo el planteamiento de la literatura desde las perspectivas editoriales, soy editora, pero sobre todo desde la colectivización de la experiencia de la lectura, ¿no? Entonces, pues aquí es donde encontramos justo nuestra intersección, Julia y yo, como pensar cómo estamos comunicando la lectura hacia allá afuera y cómo poder generar lectoras, no solo compradoras de libros, sino realmente lectoras, ¿no? Entonces, por ahí va este planteamiento y justo leyendo este libro nos dábamos cuenta de por qué estamos nosotras aquí contándoles estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Vivian Gornick. Vivian Gornick es una escritora neoyorquina, diría principalmente, porque además uno de sus grandes temas es entender Nueva York. Es feminista, específicamente me gustaría pues posicionarla en la segunda ola del feminismo, ¿no? Que es la que sucede entre los 60, 80 más o menos, porque muchos de estos textos específicamente están concentrados en ese lugar, ¿no? Entre la igualdad laboral, los derechos reproductivos, la consigna de lo personal es político y la relevancia de la experiencia individual femenina, ¿no? Entonces, todos estos temas procesados a través de la cotidianidad los van a encontrar en este libro y en la mayoría de los libros que ella escribe, porque ella piensa mucho sobre la escritura. Lo que he leído de ella, además de este libro, es Apegos Feroces, que me encanta, es una novela espectacular, pero además es también un planteamiento feminista sobre ser hija y sobre entender la relación de la madre-hija, desde el cuestionamiento y desde la confrontación, que eso me parece también fundamental para para este pensamiento que tenemos actualmente sobre el feminismo. Y bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es el título de este libro, que es súper polémico. ¿Por qué algunos hombres odian a las mujeres? ¿No? Y aquí sí me gustaría como posicionar esto de que siempre nos llaman exageradas, ¿no? Y sobre todo, este título es como, ¡ay, pinches viejas!, ¿no? O sea, siento que es lo primero que viene a la cabeza cuando decimos esto. Pero ves las noticias, ves todo lo que pasa en el internet más cercano que tienes, ni siquiera las noticias, y dices, claro, ¿por qué? ¿Por qué nos siguen odiando, no? O sea, ¿por qué esto no es, o sea, no se puede llamar de otra forma más que rechazo, más que odio, llevado hacia unas proporciones que se siguen repitiendo históricamente? Entonces, el título, no sé qué opinas, pero a mí me parece justo esa provocación que necesitamos para repensar si eso es cierto o no, o por qué te choca, ¿no? De pronto.
Sí, también creo que es un título provocador, pero además que nos hace pensar en los tiempos en los que estamos viviendo, en donde hay una contrarreacción muy fuerte a un movimiento feminista tan global, tan masivo, tan joven y tan intergeneracional y tan intercultural, y sí, eso, tan masivo, y cómo estamos viendo que efectivamente siguen habiendo hombres que odian a las mujeres. A mí el título me gusta, que no sea algo completamente generalizado, no es porque algunos hombres, lo cual me gusta de el feminismo en el que milita Gornick, ¿no? Diciendo también que por sentado no todos los hombres son unos misóginos maltratadores de mujeres, ¿no? Porque además muchas feministas tenemos todavía esa esperanza y esa convicción que hay hombres aliados y que hay hombres que se interesan también porque las mujeres y otras identidades tengamos una mejor vida. Como decías, el libro es muy pertinente para la época en la que estamos viviendo porque habla también de estos discursos biologicistas, conservadores, discursos que no solo deshumanizan a las mujeres, sino que también, no lo mencionan en el libro, pero estos discursos también deshumanizan otras personas, por ejemplo, racializadas, y el odio que estamos viendo hoy en día, que no es solamente contra las mujeres, sino que es contra ciertas poblaciones que están en territorios actualmente colonizados, pues también hay una lógica de deshumanización, ¿no? De las personas que importan somos estas, pero las mujeres que, bueno, históricamente han estado más relacionado a la irracionalidad, a lo animal, a la naturaleza, como que tal vez no son personas completamente. Y siento que hay discursos actuales que siguen fomentando esa deshumanización de la población que no es blanca, clase media sí, y europea. Claro. Además, pienso mucho en el contexto de Gornick, ¿no? O sea, estos textos, leyéndolos en ese momento, pues claro que eran una provocación, siguen siéndolo. Y además de todo esto, me gusta que Gornick, sin nombrarse así, también dude sobre el feminismo, ¿no? Porque ella, durante todo este libro, se plantea como esta idea de hay muchas feministas, pero algo que investigué es que, y bueno, eso me imagino que tú lo sabes, la interseccionalidad del feminismo surge hasta el 89. O sea, estos textos se están escribiendo en los 70 y no, esa palabra no existía para nombrarla, pero Gornick decía, pero es que habemos mujeres de todo tipo, ¿no? Tenemos dinero, no tenemos dinero, hay unas más letradas que otras, hay unas que viven en Idaho, otras que viven en Nueva York, y todas somos diferentes. Y claro que no, el movimiento no nos está incluyendo a todas, ¿no? Y esa visibilización a mí me parece también una forma de decir, tenemos que hacer que luchemos por lo mismo, aunque sea desde diferentes trincheras. Y a mí eso me parece también, pues, muy complejo. En estos tiempos, nombrarse feminista se vuelve también algo agridulce, ¿no? O sea, porque dices, en este mismo movimiento hay mujeres que no reconocen los derechos de otras mujeres. O sea, hay mujeres, por acá lo decía, ¿cómo ser feminista cuando en el mismo término la escritora de Harry Potter no reconoce los derechos de otras mujeres, ¿no? Pero se nombra feminista, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero yo no soy como ella, ¿no? Cuando también la escritora que dijo que todas debíamos ser feministas renta un vientre para ser madre, ¿no? O sea, y entonces dices, híjole, ¿cuántos feminismos existen aquí? Y pienso incluso en Dalia de la Cerda, ¿no? Diciendo como, con el feminismo todo, con las feministas nada, ¿no? Y eso, de muchas formas, Vivian Gornick lo dice en este libro, ¿no? Y eso me parece también como otro cuestionamiento, no nada más cuestionar a los hombres, sino cuestionarnos a nosotras mismas. Sí, si te parece, vayámonos un poco por capítulos que son cortos, pero creo que cada capítulo tiene una esencia muy interesante para analizar, para decir sobre lo que está ocurriendo con las mujeres, con el mundo en la actualidad. Y sí, solo también resaltar que el contexto en el que escribe Gornick, ¿no? Pues todas escribimos desde nuestro contexto y ella estaba escribiendo en esta enorme ciudad que es Nueva York, que a veces podemos comparar un poquito con la Ciudad de México, pero además Vivian Gornick es una mujer blanca, es una mujer judía, es una mujer de clase media que, bueno, tuvo todas las oportunidades de estudiar, de
escribir y de que sus libros fueran famosos y de que su voz como mujer en la segunda ola se escuchara, ¿no? Entonces, solo para acotar, este libro tiene varios ensayos que ella escribió en los 70s, más o menos 74, 75, pero el primero, que cuando lo lean, ¿alguien de aquí ya lo leyó? Alce la mano. Sí, ay, esa es trampa. Nada más las de la editorial. Yo, el texto que más disfruté fue La peluquería de Bobby, que cuando lo lean van a saber por qué, que tiene unos detalles increíbles, cuando dice que Bobby detenía en el aire las tijeras por un minuto y ahí estaba pasando además todo entre las mujeres que se estaban cortando el pelo. Es un capítulo maravilloso, pero ese es más actual, todos los demás son de los años 70. Entonces también tratemos de pensar en lo que se estaba viviendo en los años 70. Bueno, Paula ya dijo algunos de los temas que se estaban sacando. Por ejemplo, no estaba tan fuerte como lo es ahora el tema de la despenalización del aborto, si bien estaba, no era tan fuerte, y por supuesto tampoco era un tema muy común hablar de los asesinatos a las mujeres, que sabemos que eso también se empezó a hablar mucho después y claro, también más en nuestros territorios. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué te quedas? ¿Qué te hizo reflexionar La peluquería de Bobby, este primer ensayo con el que empieza? Bueno, este ensayo es todo sobre lo personal es político, ¿no? O sea, creo que estar en una estética, cortándote el pelo, escuchando a otras mujeres hablar de sus cosas, ni siquiera vamos a decir como de los grandes temas de la humanidad, te hace ver que la sociedad está compuesta por microsociedades, ¿no? Y entonces en este lugar, algo que a mí me sorprende mucho es como voy a decir, como la varita mágica del feminismo de pronto toca todo, ¿no? Y como ya nadie puede solo hablar por hablar, sino más bien tocar temas importantes, ¿no? Y hay algo, hay un dato en particular en el que una mujer habla sobre cómo ha sido pretendida por un hombre casado. Y entonces dice algo que lo resalté, porque además, pues, en la semana anterior estuvo muy activo en redes la entrevista de Nodal, ¿no? Entonces yo le decía a Julia como imposible, ¿no? Esto se repite. Y entonces este hombre que pretende a esa señorita dice que él le dice que me quiere, él le dice a ella que me quiere con un amor que no ha sentido jamás, que tiene que tenerme. Y entonces pienso en esto que se replicó mucho de Nodal, que dice, no soy mujeriego, nací con el alma enamorada. Y pienso, híjole, esto es interminable, ¿no? O sea, los hombres repiten esto infinitamente, así, copy-paste por los siglos de los siglos. Y después dice algo, era un hombre, solo escuchaba el sonido de su propia voz. Y eso me parece que, o sea, digo, no sé si ustedes hablen cosas muy profundas mientras se hacen las uñas o van a peinarse, ¿no? Pero, a cortarse el pelo, pero me parece que es como esa mirada a un lugar chiquitito y que te dice todo, ¿no? Sí. O sea, que esto se replica y que además no nos suelta, ¿no? Entonces, ¿cómo escapar de eso? No sabemos, ¿no? No sé ni siquiera si este mundo acabara y se volviera a hacer, si esto cambiaría. Sí, imposible no pensar en Nodal cuando lees este texto. Con la audacia, sí. Además. Bueno, pues sí, les digo que me gustó mucho y yo también creo que todo se centra en el gran eslogan del feminismo de la segunda ola, lo personal es político, porque Vivian Gornick va narrando cómo las conversaciones entre las mujeres que se iban a cortar el pelo con Bobby se fueron transformando en el boom. Al principio las conversaciones eran, sí, es que mi marido no sé qué, sí, es que él no está haciendo nada de los labores domésticos, como mucha queja hacia los hombres. Pero ¿qué pasa cuando estalla el boom feminista y lo personal es político, se vuelve realmente algo que nos atraviesa? Vivian dice que las conversaciones empiezan a tener tintes teóricos y más críticos. Entonces se ve cómo las conversaciones se transforman y pensémoslo en nuestras propias vidas. Antes de entrar en un pensamiento crítico y feminista, podríamos decir, sí, es que me duele el corazón horrible porque me engañó o porque mi papá es súper injusto con mi mamá, etcétera. Como que sabemos que hay algo desigual, tal vez no podemos nombrar bien qué, pero a partir de una
conciencia feminista, que es el siguiente capítulo, a partir de una conciencia feminista que se va creando cuando escuchamos a otras compas, cuando leemos libros feministas, entonces podemos deducir que lo que nos está pasando no es algo individual y no es algo natural, sino que viene de todo un sistema, ¿no? Entonces, por eso, estas mujeres, y bueno, eso ya va un poco para el siguiente capítulo, pero como que se empieza a desindividualizar los problemas a partir de esta conciencia. Y creo que hasta ahí me quedo con este primer capítulo para no spoilearles tanto, pero definitivamente se van a sentir identificadas y les va a oler el estómago con todos los corajes que nos ha hecho pasar Nodal. Bueno, además, algo que pienso mucho específicamente en ese capítulo, en el de conciencia y en el de hacia una definición de la sensibilidad femenina, es algo que pues a muchas de nosotras nos ha pasado, que es, hemos leído cada vez a más mujeres, ¿no? Y es difícil volver al camino tradicional, y por tradicional vamos a hablar como de lo canónico, y de los hombres que pueden y tienen acceso a las publicaciones. Y entonces ya no podemos dejar de pensar en, híjole, podría estar mejor leyendo una mujer en lugar de este señor que me está diciendo estas cosas que ya no soporto, ¿no? O sea, otra vez esa forma de quitarnos la venda viene mucho desde la literatura, ¿no? Y a mí, o sea, yo no he estudiado teoría feminista, he leído mucha ficción escrita por mujeres, ¿no? Y ahí he aprendido muchísima de esa teoría de otra forma, ¿no? Entonces, algo que pienso mucho y que a mí me ha cambiado la vida entera, desde hace 5 años empecé a leer con mujeres, y estos grupos no nada más son para hablar de los libros, sino los libros son el pretexto para hablar de nosotras, sin que sin que nosotras tengamos que decir, a mí me pasó esto. Las mujeres que escriben nos han hecho el favor también de decir lo que nosotras sentimos para no ponernos allá afuera sin tener todavía esas herramientas, ¿no? Entonces, Vivian Gornick habla de algo que a mí me pareció pues completamente vanguardista para la época, que eran estos grupos de autoconciencia, ¿no? Y quizás también estamos hablando de Nueva York y no estamos hablando de ni siquiera de la Ciudad de México en esos tiempos, pero eran mujeres que se reunían a hablar de sus problemas, ¿no? Y a decir, necesito expresar que quiero trabajar, quiero un mejor sueldo, quiero ponerle el cuarto a mi marido, quiero hacer todas estas cosas y no puedo hacerlas. Y alguien le decía, a mí también me pasa. Y el alivio que existe cuando alguien te dice, yo también, a mí también, estoy pasando por esto, dices, claro, esto tiene todo que ver con poder colectivizar esas emociones, ¿no? Entonces, yo aquí, o sea, hay una frase que a mí, o sea, la voy a destacar porque me pareció muy, muy importante. Dice, la cosa consiste básicamente en reuniones de mujeres una vez por semana, sentadas en círculo y hablando por turnos, abordando ellas mismas, casi exclusivamente a partir de sus experiencias personales, los temas preseleccionados. Y esto, pues, en estos tiempos, son los clubes de lectura, ¿no? Son las comunidades lectoras en donde podemos pensar juntas todas estas cosas que nos están pasando y sobre todo la importancia de poner al centro esa sensibilidad femenina de la que habla Gornick, ¿no? Que es darle la vuelta a las historias como nos las habían contado, que nosotras teníamos que sentir, pensar, decir y hacer, y más bien decir, pensar y hacerlas nosotras mismas, ¿no? Entonces siento que es algo que dices, claro, esto pasaba hace mucho tiempo y también no me vas a dejar mentir, se ha vuelto mucho más popular después del 2020, ¿no? O sea, quizás antes seguía pasando, claro, pero eran cosas mucho más domésticas, ¿no? Como mi mamá armó un club de lectura y lo hacíamos en casa, pero ahora han salido allá afuera, se han puesto de moda incluso, y esto está creciendo, ¿no? Y la mayoría de los clubes de lectura, al menos en México, están la mayoría liderados por mujeres, ¿no? Entonces, como que ahí son estos puntos de encuentro. Sí, yo comparto esta sensación de que los libros son un pretexto en los clubs de lectura y con Marien lo hemos hablado para hablar de lo que nos está doliendo, y también llegamos con un deseo de poder sentirnos identificadas con otras. Y justo lo que sucede en estos círculos de mujeres y en estos clubs de lectura, que además, pues sí, la mayoría somos mujeres, no solamente la que las damos, sino las personas que se animan a ir, porque son mixtos los que abrimos y llegan el 90% puras mujeres.
Lo que sucede, yo creo que Gornick lo explica con esta cuestión de autoconciencia que ella define como el nombre que se le da a la práctica feminista de examinar la experiencia personal propia desde la perspectiva del machismo, ¿no? O sea, ver qué nos está sucediendo y qué factores estructurales hay que están interviniendo en esos sentimientos, en esos dolores. Y yo también quiero leer para explicar y ejemplificar lo que estabas diciendo de cómo hay una conexión y un alivio y un espejearnos en las otras. Y ella dice, reuniéndose como lo hacen una semana tras otra durante muchos meses, las mujeres que están en un grupo empiezan a experimentar una extraordinaria sensación de comunidad, que es alentada por lo que la propia técnica indica que hay que hacer, buscar explicaciones para cada parte de la historia personal de cada una desde el punto de vista de la dinámica cultural o social creada por el machismo, en vez de hacerlo desde el punto de vista de la dinámica individual, como se suele hacer en terapia de grupo. Como que los clubes de lectura y los círculos de mujeres son un aditivo a ese trabajo personal que sin duda es bien importante, pero siento que a veces la terapia individual incluso puede llegar a responsabilizarnos de la precarización laboral, del dolor y la violencia estructural. Y cuando estamos en círculos y a ella también le pasó lo que a mí, entonces podemos vernos más como en esta colectividad que ella dice que es experimentar algo extraordinario y completamente sanador. Y bueno, sí, nada más también quiero agregar que los círculos de mujeres y estas experiencias de grupos de autoconciencia, como se le llamaba en Estados Unidos en los 60, 70, fueron propuestos por feministas radicales. Y aquí solo quiero ir como entrando un poco en esta discusión de, si bien estamos muchas feministas en contra de muchos de los postulados de las feministas radicales, sobre todo que van haciendo un discurso a partir de textos viejos y un discurso que empieza a, sí, como una... Sí, exacto, empolvarse y además a crear otros discursos de odios, como lo sabemos que todo el discurso transfóbico viene teóricamente de las feministas radicales de la segunda ola. A pesar de eso, creo que siempre es necesario poder reconocer que en los distintos feminismos ha habido aportes que incluso feministas que no nos situamos dentro de un feminismo radical reproducimos, y los círculos de mujeres pues nacen un poco de estas experiencias. Que incluso ella lo reconoce, ¿no? O sea, como que baja a sus deidades y dice, ¿qué haría esta señora en este caso? Pues no, o sea, odiaría nuestra respuesta ante esto. Pero siento que justo esta forma de ver el feminismo, que a mí me gusta mucho más suavizarla desde este lugar, es decir, a ver, no podemos estar diciendo por mí caminas, ¿no? Sino más bien todas estamos caminando y cada ola, cada época necesita cosas diferentes, ¿no? Y por eso a mí me gusta, y te digo, me gustaría irme hacia el último ensayo, que es hacia una definición de la sensibilidad femenina, ¿no? Ahí tuve muchos pensamientos, porque también hay palabras fuertes hacia ídolas, incluso, que pienso mucho, ¿no? ¿Qué es lo primero que buscamos las mujeres cuando escribimos? Y es contar nuestra propia historia, ¿no? Y entonces el discurso masculino siempre dice, las mujeres escriben sus cositas, ¿no? Escriben de su casita y de sus hijitos y del amor, y dices, claro, estamos escribiendo desde ese lugar porque ustedes pusieron palabras sobre lo que eran esos hijitos, lo que era esa casita y lo que era ese amor, ¿no? Entonces necesitamos volver a contar esa historia, y por eso es importante que esos primeros pasos que muchas de nosotras damos en la escritura sean desde el yo, ¿no? O sea, y no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero la industria de pronto te dice, no, ya tienes que innovar, ya tienes que hacer, porque entonces estás buscando otras cosas que inicialmente el impulso tiene que ser, quiero contar mi propia historia, ¿no? Entonces, siento que eso es, primero que nada, como o sea, esa afrenta también a un sistema que te pide otras cosas. Porque aquí lo dice, ¿no? La historia cultural ha sido una historia de la experiencia masculina. Y eso es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas hemos narrado el amor a partir de
lo que decía Tolstoy sobre al final te avientas o sea, por amor al final te avientas al tren y listo, te mueres, ¿no? Y entonces dices, no, esto no es la experiencia del amor. Y bueno, la sensibilidad masculina además se ha encargado de contar nuestra historia y dices, pues no, tampoco así siento, tampoco así me veo, tampoco así vivo el placer ni el deseo, nada de estas cosas. Y entonces existe esta forma en la que Vivian Gornick está diciendo, estas cosas son importantes para empezar a escribir, incluso nos está dando una lección de escritura, ¿no? O sea, de como, anímate, hazlo. Y después, o sea, habla como sobre muchas cosas. Pensaba mucho en Lección de Cocina de Rosario Castellanos, que ella hace una crítica enorme al patriarcado desde cocer un pedazo de carne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en una cocina? Pues estamos subvirtiendo el orden de lo que se supone que tenemos que hacer en una cocina, ¿no? Entonces, pienso mucho en eso y una pregunta que tengo para ti, ¿no? O sea, habla Vivian de qué es la experiencia femenina en su época. O sea, ¿cómo narrarías a partir de estas lecturas que has hecho, cómo se retrata la experiencia femenina en estos tiempos, ¿no? En los 70s. No. Ah, en estos tiempos de ahorita. Sí. Para contestar eso, es importante esta parte en donde Vivian dice, está como describiendo qué se está escribiendo, ¿no? En plenos 70s, y como dice que rara vez en las obras que escriben las mujeres se nota esta presencia del yo y este deseo por escribir de nuestras propias vidas. Dice, rara vez está lo femenino realmente en el centro del universo. Y creo que Vivian Gornick, si estuviera aquí en Latinoamérica y viera la alta producción de escritoras jóvenes, muchísimas jóvenes, que están hablando en primera persona de situaciones muy íntimas, creo que se maravillaría, ¿no? O sea, aquí hace una crítica a tus ídolas, hace una crítica a varias escritoras, y dice, es que no está narrando la experiencia femenina, ¿no? Incluso está como, siento que para ella no es una buena literatura de mujeres, sino narra este aura femenino, lo cual podríamos debatir un poco, pero en ese momento como que a ella le parecía importante, porque ella decía, oye, estamos en el mejor momento del feminismo, ¿no? Porque en todo el libro pareciera que es así el boom más grande del feminismo, que se esperara a la primavera violeta aquí en la Ciudad de México, ahí realmente se impresionaría. Y entonces está cuestionando a estas escritoras de por qué parece que tu experiencia sigue siendo universal, ¿no? O sea, ¿por qué no hablas en primera persona? Pero sí, sin duda es maravilloso leer. Yo leo muchísima más ensayos que novelas, pero en todos esos ensayos se está hablando de la historia de vida, y se está hablando de las amigas, y se está hablando de la mamá, y se está hablando de las hijas, ¿sí? De la maternidad, del amor, del duelo, porque creo que como generación joven sabemos que nuestra historia y nuestra vida importan, ¿no? Y que además otras se van a identificar, como que siento que hay esa fortaleza, aunque creo que también muchas escritoras han de sentir algo de angustia al publicar algo tan íntimo, ¿no? Porque se nos ha dicho que calladitas mejor, que no hay que explotar en todo, sí. Pero lo están haciendo, y lo están haciendo de una forma maravillosa, no solamente en México, sino a nivel latinoamericano. Este último, sí, es el último capítulo, se liga mucho con el penúltimo, que a mí es el que más carnita creo que podemos echarle, que es el que le da nombre al libro, ¿Por qué algunos hombres odian a las mujeres? Y es como una continuación, el otro capítulo, porque habla también de toda la misoginia en la literatura, y Vivian dice que, bueno, en los años 30, pues los hombres que escribían, pues, en sus obras se veía toda la misoginia que encarnaban, pero se enojaba de cómo los hombres en los 60s y en los 70s seguían reproduciendo. O sea, como que les decía que no se dan cuenta que ya no estamos en esa época, ¿no? Como actualícense. Y eso no va a pasar, bueno, no ha pasado, al menos. O sea, estamos viendo que con tantos avances de derechos humanos, y no solamente desde el movimiento feminista, sino desde el movimiento anticlasista, desde la
la conciencia de clase, etcétera, ha habido muchos cambios y aún así existen hombres que siguen escribiendo y en tiempos súper contemporáneos que agarran su celular y dicen las mujeres, ¿cómo dijo Chicharito? Bueno, todas lo escuchamos, ¿no? O sea, que el lugar de las mujeres estaba en la cocina y nos quedamos así como, ¿realmente lo dijo? O sea, ¿realmente agarró su celular? La diferencia entre estos hombres de los 60 que seguían replicando discursos misóginos de los hombres de los 30 y anteriores es que hoy existen más consecuencias. Hoy existen consecuencias mediáticas, consecuencias sociales, en donde, por ejemplo, al Chicharito, pues sí, se le sacó de ciertos patrocinios, etcétera, multas, tuvo que, bueno, no sé si se disculpó, pero, ¿saben? Como que ya no está tan permitido y eso claro que es un logro de los feminismos, pero de que sigue habiendo hombres que odian a las mujeres y que lo externan en la literatura o en medios digitales, ahí están. O en sus cuerpos. O matándolas. Exactamente. O Sí. violentando de otras formas. O sea, siento que además hay algo que a mí me impresiona mucho cómo lo hace Gornick, porque es muy fina en estas críticas, ¿no? O sea, no se mete directamente con la calidad literaria de las obras, ¿no? Porque habla de Thomas Pynchon y dice, su primer libro de cuentos era una obra de arte. Y después, o sea, hace un planteamiento que me interesa mucho, que es, ¿qué le dio tanto miedo que cambió tanto? Y empezó literalmente a atacar como a las mujeres, a hablar, pues es esta generación también de hombres como Hemingway, como Bukowski, que se siguen leyendo. O sea, que hay universitarios que siguen idolatrando a estos señores y dices, ¿cómo? Pero 2025, o sea, tienes acceso a todo en un celular y sigues leyendo a estos señores, ¿sabes? O sea, como que sí me parece que hay una maestría también en Gornick en decir, no voy a atacar solo por atacar, no voy a nada más odiar solo por odiar, ¿no? Simplemente voy a analizar cuáles son los puntos en donde encontramos literariamente que aquí ya se metió con un discurso misógino. Y a mí me parece también muy pertinente para no descalificar solamente porque son hombres, ¿no? Entonces, porque sí hay algo que lo decías al inicio, ¿no? Seguimos teniendo como todavía, ni siquiera voy a decir la esperanza, la curiosidad de ver cómo se transforma esto, ¿no? Cómo también en nuestras relaciones, en nuestra cotidianidad, estas personas con las que compartimos el mundo también están transformando esta forma de verlo, ¿no? Y hay algo que dice, que les digo, o sea, al final de cuentas esto también es una lección de escritura, ¿no? O sea, todo este libro es eso. Y dice, ningún gran escritor sacrifica a la humanidad de una mitad del mundo para que la otra mitad, la que se identifica más con su protagonista, pueda tener más vida. Y esto no nada más se lo está diciendo a los hombres, ¿no? Se lo está diciendo a las mujeres. Y también solamente estás haciendo tu discurso para que tu protagonista funcione, no estás haciendo literatura, no estás haciendo un panfleto. Entonces, siento que esa parte, que ahí es donde yo admiro profundamente a Joan Didion y la ataca, pero hacia la yugular, ¿no? O sea, dice, señora, usted tiene que ver mejor la vida. Pero pienso también en cómo esto que decías, ¿no? No podemos desacreditar lo anterior para validar nuestra experiencia presente. Y lo dice, o sea, y yo me hago la pregunta, ¿de qué otra forma entras al status quo, por llamarlo de alguna forma? ¿De qué otra forma entras? ¿Qué es lo que hizo Joan Didion, no? O sea, voy a escribir como ellos, porque ella pertenecía a la corriente del nuevo periodismo. Voy a escribir como ellos para poder, ahí como que disfrazarme, ¿no? Como este saco que te pones y dices como, aquí nadie me ve, voy a ser una de ellos. Es también una estrategia sistémica, ¿no? Sí. Y es una estrategia en la que pues tienes que hacer esto para poder entrar. Sí. Afortunadamente en estos tiempos, y también voy a ponerlo en duda, habemos más mujeres publicando. Y eso no quiere decir muchas cosas, ¿no? Porque no se puede publicar todo. O sea, si tú llegas con un libro, no sé, quiero hacer una ciencia ficción espacial romántica, te dicen, no, Julia, tú necesitas dar un ensayo. Y entonces tú dices, no, pero no estamos publicando todas las mujeres. Entonces pienso que son estrategias que incluso la misma industria aprovecha para decir, solo estos temas entran, ¿no? Entonces también un poco este ejercicio que hace Vivian Gornick se vuelve también una
un planteamiento para cuestionarnos a nosotras sobre cómo están sucediendo las cosas actualmente. Si los hombres siguen publicando esto, estos discursos se están perpetuando. Si estas películas engrandecen el ego masculino, eso alguien lo va a ver y alguien lo va a transformar en una cosa horrible, ¿sabes? Entonces, como que siento que es una práctica de una y otra para poder cuestionarnos sobre la experiencia presente. Buenísimo. Yo quisiera también ya ir finalizando para poder charlar entre todas con este otro capítulo que se llama El movimiento de las mujeres en crisis, en donde habla de estas crisis internas, que algunas feministas que pertenecemos ya a la era digital, ¿no? Y que nuestros feminismos tienen mucho que ver con lo digital, pensamos que este es el único movimiento o momento feminista en el que ha habido rupturas fuertísimas y decimos, no, es que ya no hay conciliación, etcétera. Bueno, pues desde los 70s y probablemente antes, con, no sé, las sufragistas, también había crisis dentro de los propios movimientos, como en cualquier movimiento social. Y es muy interesante este capítulo porque a mí me hizo pensar si podemos hablar de un consenso entre todas y también pensar qué nos está uniendo a todas las feministas. Y es bien complejo. Mi mamá dice que algo que nos une a todas las feministas, a ver qué es. El derecho a decidir. El derecho al aborto, ¿no? Eso dice que es algo que nos une a todas las feministas, mami, pero hoy te lo debato. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, se acaba de reunir con un grupo de religiosos para hacer una oración que están en todo su derecho de creer en lo que ellas quieran, pero no en espacios de gobierno, etcétera. Pero además es una mujer que ha agarrado la bandera de los feminismos y que se pone su pañuelo morado porque no se atreve a ponerse un pañuelo verde de la despenalización del aborto porque probablemente crea en las dos vidas, ¿saben? En salvar las dos vidas. Bueno, este discurso religioso. Entonces, ¿cómo estamos viendo? Yo sí creo por primera vez en la historia que hay mujeres que se nombran feministas porque hay una estrategia política ahí que ni siquiera creen en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, nos une a todas. Alessandra Rojo realmente es feminista. Véanlo en el segundo capítulo. Y me puse a pensar, ¿qué nos une a todas las feministas? Uno, el sujeto político del feminismo es un debate desde hace muchos años que siento que ahorita no vamos a tocar, pero hay unas que dicen que solo las mujeres biológicas, etcétera, y otras abogamos porque todas las mujeres que se quieran identificar como mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, eso no, el sujeto político del feminismo es lo que menos nos une a las feministas. La despenalización del aborto, sin Alessandra Rojo de la Vega, creo que sí nos une a las feministas, ¿no? O sea, como que no se puede ser feminista sin realmente querer que todas podamos acceder a una maternidad cuando queramos, como queramos y con quien queramos. Creo que algo que realmente puede unir a las feministas es la lucha contra la violencia machista, ¿no? O sea, creo que la violencia, porque además es algo tan generalizado que todas estamos viviendo en nuestros propios cuerpos en distintas dimensiones, es algo que como nos atraviesa ahora sí absolutamente todas, no de la misma forma, claro, pero sí es algo en lo que podemos coincidir. Ahora, ¿es necesario para este gran movimiento tan complejo una unión entre feministas? Yo creo que no, pero sí creo necesario una unión entre diversos movimientos sociales, eso sí. Creo que entre feministas ya no nos vamos a poner de acuerdo, porque yo no voy a dialogar con una Alessandra Rojo de la Vega o con una mujer, no sé, transfóbica. Yo no voy a, tal vez voy a dialogar, pero no voy a hacer alianza política con ellas. Pero con quienes sí nos podemos aliar políticamente, con los movimientos antirracistas, por los movimientos de la defensa de la tierra, por los movimientos incluso de la defensa de nuestros derechos digitales. O sea, creo que en vez de seguir esta lucha de no, si es que ya no hay que separarnos, es que si no el patriarcado gana, hay que unirnos otros movimientos sociales que no solamente vean por las mujeres, sino que vean también por otros territorios, porque ya también tenemos que hablar de territorios y pues
por más personas que puedan vivir de otra forma. Esto me devuelve un poco al punto inicial, ¿no? Ante el cuestionamiento de cómo nombrarnos, ¿no? Ante el cuestionamiento de nombrarte feminista o no. Yo recuerdo muchísimo hace unos 3, 4 años, una de mis primas que estudia sociología y ha estado desde los 15 años en las marchas y todo, llega y me dice, yo ya no soy feminista. Y yo casi la saco de mi casa, ¿no? Le digo como, órale, ahí está la puerta. Y mientras más iba pasando el tiempo, yo dije, esta niña va en avanzada, ¿no? O sea, como dije, ¿cómo? Y a ver, no se trata de nombrarnos o no nombrarnos, porque siento que el nombre nos ayuda a identificar todo esto que dices, ¿no? Pero sí a cuestionarlo más de cerca, y esto que dice tu mamá, el derecho a decidir, más allá del cuerpo, más allá de los fines reproductivos, a decidir si te quieres casar o no te quieres casar, si quieres trabajar o no quieres trabajar, si quieres pedirle la tarjeta a tu pareja y vivir de si quieres lo que sea que quieras, eso es algo que se lo debemos a todas las ancestras, ¿sabes? O sea, eso es algo que dices, a ver, puedo decidir si quiero votar o no votar, ¿no? Y eso, por más polémico que pueda ser, es una decisión, ¿no? Que antes ni siquiera podíamos tenerla, ¿no? Y eso a mí me parece que es bien importante que Gornick lo ponga, porque dices, claro, siempre ha habido este conflicto, ¿no? O sea, siempre hemos estado en desacuerdo porque, claro, hay muchísimos feminismos, ¿no? Hay muchas formas de vivirlos, además. Pero, además, pienso que una de las cosas que más que nada tenemos que hacer es cuestionarnos entre nosotras. O sea, no existe sororidad sin cuestionamiento. No existe sororidad mágica, mística de somos amigas todas, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de decir, a ver, voy a alzar la voz por una violencia ejercida por otra mujer, porque también ejercen violencia, ¿no? Y siento que entre tanto maquillaje que hemos hecho a la propaganda de las mujeres, hemos omitido también las violencias de otras mujeres, ¿no? Y siento que eso es algo con lo que inicia Gornick en este prólogo, que decía, yo ya creía que este libro ya no tenía punto, hasta que llega el movimiento Me Too y empiezo a ver todo esto, todas las denuncias, pero no nada más eso, todas las denuncias maquilladas por otras mujeres que estaban dentro de los mismos espacios de poder, ¿no? El otro día veíamos mi novio y yo el documental de la pareja de Jeffrey Epstein, ¿no? Que es además, o sea, como que ella facilitaba todas estas situaciones y que dices, ¿qué tan culpable es una de la otra? Y dices, pues claro, esto además te lo callas porque dices, pero es otra mujer, ¿no? Y entonces aquí Gornick lo desvela y dice, porque todas estas violencias también fueron solapadas por otras mujeres. Y entonces creo que eso también es muy importante en este momento del feminismo, no dar por hecho nada y no dar por sentado que todas somos blancas palomitas, porque entonces nos vamos a seguir replicando como todas estas cosas, ¿no? Entonces siento que más que nada es eso, ¿no? O sea, nos enseñan esta lección de feminismo y de escritura como, si tienes dudas, yo también las tengo, si quieres escribir, yo también quiero, vamos a hacer esto juntas y vamos a seguirlo pensando, porque siento que eso es lo que yo me quedo con este libro, ¿no? Sigamos pensándolo porque lo que escribamos mañana va a tener repercusión en 50 años, porque alguien va a decir, alguien lo pensó por primera vez, ¿no? Y eso me parece que es además, pues, un alivio enorme para todas las mujeres que escribimos, aunque sea un diario. Amigas, ustedes son escritoras, aunque escriban un diario, eso es importantísimo para la experiencia propia, ¿no? Para la experiencia de asumirnos mujeres. Sí. Sí, ahorita pensé que qué loco va a ser que nuestros escritos en cualquier formato, porque sabemos que los escritos en formato video pues también ahí están y se van a quedar, pero qué interesante van a ser nuestros escritos de cómo estamos viviendo hoy los feminismos en 30 años y que alguien como tú va a decir, puta, ¿por qué tiene que seguir teniendo vigencia? Esperemos que se siga transformando y también me quedo con esto que dices de la autocrítica y pienso que esta autoconciencia que nos da los feminismos no nos nuble la autocrítica, ¿no? Y no solamente como individuos, sino como personas que pertenecemos a movimientos sociales. Entonces, pasamos a conversar.